Buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar el proyecto de grado Criptosistemas Steganográfico de audio basado en atractores caóticos y compresión de textos por medio de redes neuronales, el cual fue realizado por Juan Felipe Rodríguez Galindo y quienes habla Mateo Borges Rodríguez. El trabajo fue desarrollado en acompañamiento del grupo de complejidad Complex UD y fue dirigido por las profesoras Luz Deitzi Alvarado e Isabela Maya. La agenda de la presentación. Primero tendremos una breve introducción y planteamiento del problema. Como segundo componente tenemos la pregunta problema. De tercero tendremos los objetivos. De cuarto, el criptosistema esteganográfico propuesto. De quinto tendremos el análisis y comparación de resultados. Sexto, conclusiones y trabajos futuros. Séptimo, bibliografía. Y octavo, cierres y preguntas. Listo, para dar una pequeña introducción. Bueno, lo primero que nosotros queremos mencionar es que nuestro trabajo en sí se enfocó en desarrollar un criptosistema esteganográfico que oculta, en este caso, texto, utilizando archivos de audio, en este caso, pues con formato .wav. También utilizamos técnicas avanzadas como lo son la compresión con redes neuronales, la cual reduce la cantidad de datos que nosotros vamos a ocultar y optimiza el proceso. También tenemos la criptografía basada en caos, la cual utiliza llaves dinámicas, en este caso pues por medio de mapas logísticos, y operaciones XOR para pues realizar o para cifrar los mensajes. También tenemos la incorporación en el audio, en este caso nos permite a nosotros integrar el texto comprimido en archivos de audio, dificultando como tal la detección de cambios sobre el mismo. También queremos hablar un poquito sobre el contexto general, ¿no? Eh, a- Poniendo como a colación que la seguridad de la información se ha convertido actualmente en un pilar estratégico ante el acelerado crecimiento de las amenazas cibernéticas como tal. Y no solo eso, también tener en cuenta que ya el acceso a la información es muchísimo más sencillo, es más simple, ya utilizando pues también modelos de largo lenguaje, como por ejemplo son ChatGPT, Gemini, pues ya toda la información es mucho más fácil de comprender, de adquirir, de utilizar y también de implementar, pues ya sea para bien o para mal. También es importante o encontramos también la siguiente noticia. Esta noticia se dio en 2017, se conoció como la brecha Equifax. Esta se originó debido a una librería de Apache Struts, la cual logró, o bueno, gracias a una vulnerabilidad de ella, se lograron acceder a 147.9 millones de datos de personas, en este caso de Estados Unidos, incluyendo lo que es el número de servicio social, también las fechas de nacimiento. A lo largo de todos estos años también se han visto vulnerabilidades en la adquisición, por ejemplo, de contraseñas, etcétera, 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 que nos han dado también bastante de qué hablar en este caso y, y que presentan una brecha de seguridad que nosotros pues queremos también aportar nuestro granito de arena para darle solución o pues para dar un enfoque distinto. También tenemos que más del 64% de las empresas de servicios financieros tienen más de 1.000 archivos sensibles accesibles a todo el personal. Esto gracias a que se quiere democratizar el conocimiento en estas entidades, pues muchas de las personas que allí están, pues pueden ser eh, víctimas de un ataque, ya sea, por ejemplo, de de ingeniería social, entre otros ataques que existen también, como lo puede ser, por ejemplo, el phishing, etcétera, etcétera, etcétera. También es importante recalcar que según este estudio también nos pareció bastante importante, y es que cada terabyte en la nube contiene en promedio 1.3 millones de archivos, y el 2%, más o menos el 20.000 de ellos, contienen datos confidenciales como información personal y datos financieros. De hecho, en este mismo reporte se enmarca que muchos de los portales en los cuales pues, se guardaban contraseñas de una forma segura, pues fueron vulnerados y y las contraseñas pues quedaron al aire, pues se habían perdido accesos a muchas personas. También
los correos y todo lo manejado, pues quedó bastante como al aire y vulnerable para todas las personas. También hay una cosa también supremamente importante y es cuánto nos cuesta a nosotros una brecha de seguridad. En este caso, pues un estudio que hizo IBM demostró que una brecha de seguridad puede llegar a costar 4.45 millones de dólares en 2023, lo cual fue un récord totalmente histórico porque pues antes no se había presentado una brecha de seguridad tan alta que presentara tantos costos económicos y también en el 2024 pues esta brecha subió, se incrementó su valor a 4.88 millones de dólares. También es importante, otra noticia que nosotros queremos también traer a colación, fue una que sucedió hace 3 días. Básicamente se trató de que Brasil sufrió un ciberataque sin precedentes, el cual despojó al país de 148 millones de dólares. Esto detonó una crisis total en la seguridad nacional y de todo el sistema financiero brasilero, lo cual logró o hizo que todas estas empresas quisieran robustecer mucho más sus sistemas, que quisieran aportar un poco más hacia la seguridad y con base a este planteamiento, nosotros vimos la siguiente pregunta problema, o que era cómo nosotros podemos integrar algoritmos de compresión, de redes neuronales y de teoría del caos en un sistema esteganográfico eficiente y seguro. Para esto ya tenemos los siguientes objetivos. Vale, viendo la situación general de las dinámicas globales respecto a cuánto la seguridad es importante, decidimos plantear este objetivo, el cual fue diseñar un criptosistema esteganográfico de audio basado en atractores caóticos y compresión de texto por medio de redes neuronales. Para lograr este objetivo principal, encontramos 4 objetivos específicos en los que decidimos enfocar nuestros esfuerzos para llegar a lograr el objetivo principal. El primero, el objetivo de crear un componente de compresión de texto mediante la utilización de redes neuronales. El segundo, realizar un componente para la implementación de algoritmos de encriptación para textos comprimidos basados en atractores caóticos. El tercero es la realización de un componente que nos permita ocultar un mensaje de texto en archivos de audio utilizando atractores caóticos. Y el último objetivo que encontramos es realizar evaluación del rendimiento de este sistema esteganográfico a través de indicadores de seguridad y desempeño. Entonces, el criptosistema esteganográfico que propusimos, decidimos diseñarlo por componentes, en los cuales tenemos los 3 componentes principales de procesamiento y transformación de la información, y luego los componentes en los cuales nos verificamos y evaluamos la calidad y retroalimentación de esto. El primero es el componente de compresión de texto, el cual nos enfocamos en que tuviera la capacidad de reducir el tamaño del texto, preservando el contenido esencial. Luego de después de haber comprimido el texto, el mensaje comprimido envía esta información al componente de encriptación, el cual hace una encriptación SOR, aplicando encriptación SOR entre mensajes comprimidos y llaves generadas con caos. Luego de que el mensaje se encriptara, eh, pasa al componente de estenografiado, el cual utiliza la técnica LSB, que explicaremos más adelante. Y este componente insertará mensajes cifrados en audio WAV usando bits menos significativos. Al final tendremos el componente del archivo WAV, que pues ya contendrá la información oculta. Se le realiza un componente de ataques para verificar que la información no esté expuesta o cómo se comporta el sistema ante estos ataques. Se hace un componente de retroalimentación que nos lleva de vuelta al componente de evaluación y desempeño del sistema, que pues, nos ayuda a validar parámetros y ajustar el modelo. Después de haber explicado los componentes del sistema, vamos a explicar las fases en las que el mensaje se transforma. Primero tenemos el mensaje original, es un mensaje de texto, el cual pasa por el modelo de lenguaje LLM Lingua, que le explicaremos más adelante. Este comprime el texto, nos devuelve
y textos ya con menos información, le pasa a una etapa de encriptamiento SOR con clave caótica. Luego de esto nos genera el criptograma, que este será insertado en el archivo de audio WAV y pues por último procederá al componente de recuperación del mensaje. Entonces, para realizar el diseño de estos componentes, primero tuvimos que consultar qué es compresión, cómo lo podemos comprimir y qué implicaciones tiene la compresión en el ámbito actual de la información. Entonces, se puede definir que podemos comprimir tanto textos, imágenes, videos o audio. ¿Y cuál es la finalidad de comprimir información en la actualidad? Es eliminar la redundancia de la información innecesaria en los datos originales. Para el contexto del proyecto, del trabajo realizado, la compresión de textos se podría definir o se podría ejemplificar en la reducción de textos quitando conectores como el o la, quitando componentes como tildes y dejando solamente información que nos permita mantener la coherencia del texto. Para el componente de compresión encontramos que después de haber realizado una investigación profunda, encontramos que actualmente las técnicas que nos ayudan a realizar una compresión idónea y que nos permitiría agregar un componente de seguridad es el uso de redes neuronales. Tenemos que entender qué es una red neuronal, el cual son modelos computacionales inspirados en el cerebro humano, los cuales tiene diferentes entradas, se realiza una transformación de la información, una normalización de esta información transformada y que se transmite a diferentes neuronas. La concatenación de múltiples neuronas termina resultando en una red neuronal y diferentes redes neuronales organizadas en diferentes formas generan modelos y arquitecturas de redes neuronales. Para este presente trabajo encontramos que hay dos arquitecturas principales que nos pueden ayudar, las cuales son los autoencoders y los transformers. Entonces, para los autoencoders tienen una arquitectura que se fundamenta en dos componentes, el cual uno es el encoder, que se encarga de transformar un input inicial, y un decoder que se encarga de recibir esta entrada transformada e intentar a través de la probabilidad y la generación por medio de ponderaciones, encontrar cuál sería la respuesta a esta entrada más coherente. En este caso, para el encoder tendríamos un input de qué color es el mar y el decoder termina identificando que el mar es azul. Adicionalmente, utilizamos pues los transformers que en este momento utilizan los modelos de lenguaje, su fundamento son los transformers y utilizan una ventana contextual de tokens para tener contexto de cada una de las relaciones entre las palabras. Después de haber identificado que las redes neuronales son una tecnología que podríamos utilizar, encontramos de qué otros trabajos podemos inspirarnos. Encontramos este paper que se llama Heart More Than Heart, el cual en el cual utilizaron redes neuronales antagonistas o GANs, que es una arquitectura en donde una red neuronal se encarga de generar y la otra se encarga de verificar y validar el resultado de esta red neuronal. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? En lugar de modificar el archivo de audio existente, utilizaron este modelo GAN para crear directamente la señal de audio que contenía el mensaje secreto. La ventaja de este fue que el audio generado era de alta calidad y de muy difícil detección del mensaje encontrado. Basándonos en esto, nosotros encontramos el modelo LLM Lingua que les mencionaba anteriormente, el cual es un modelo que permite sintetizar y reducir costos de los modelos de lenguaje, comprimiendo textos, como los mencionaba anteriormente, dejando solamente lo que sería el contexto y que nos permitiría reducir costos computacionales.
Esto por dentro tiene los modelos anteriores mencionados, el encoder y el transformer. Ya después de pasadas estas dos secciones, como lo es la adquisición del texto, la compresión del texto, ya nos vamos a la parte de la criptografía. Para ir a esta parte de la criptografía, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la criptografía. La criptografía viene desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, se basa en las palabras griegas cripto y grafo, que significan como tal escritura secreta. Esta me permite a mí poder enviar algún mensaje por un medio de comunicación insegura de una forma segura. En este caso, esto también es lo que basa o fundamenta la criptografía, la comunicación segura entre dos puntos, tanto el emisor y el receptor. Hay una parte también fundamental de esto y es que tanto el emisor como el receptor deben ser las únicas personas que tienen que saber o tienen que poder leer el mensaje con claridad. De resto, si hay un tercero en medio y logra adquirir el mensaje, no debe ser capaz de leerlo. Debe ser para él totalmente imposible de conocer. Ya aparte pues de la definición básica, existen dos tipos de criptografía, como es la criptografía simétrica y la criptografía asimétrica. Dentro de la criptografía simétrica, tenemos como eje fundamental en que se utiliza una sola llave. En este caso, pues es una llave compartida que me sirve tanto para encriptar como desencriptar. También tenemos la criptografía asimétrica. Esta criptografía se basa en el uso de dos llaves. En este caso, de una llave pública, que va a ser conocida por todos, y una llave privada que me va a permitir a mí desencriptar el texto. Aquí se ve como el flujo del proceso como tal de esteganografía, que yo al inicio de criptografía, donde yo siempre voy a tener el texto plano y al momento de querer recuperarlo, ya sea con una llave compartida o en este caso como en la simétrica llave pública o privada, tengo que volver a obtener ese texto plano. De tal forma, como lo habíamos dicho anteriormente, que sea legible únicamente tanto por el receptor como por el emisor. También es importante aquí hablar sobre que ya se ha utilizado ampliamente este espectro, o bueno, esta definición de criptografía simétrica y asimétrica. Para nuestro caso, nosotros utilizamos una criptografía simétrica, la cual va a generar una única llave y con ella nosotros vamos a poder tanto encriptar como desencriptar todo el texto que nosotros estemos mandando. También es importante ya hablar un poco sobre cuál es la llave o cómo nosotros generamos la llave. Nosotros generamos la llave por medio de un sistema caótico. Este tipo de sistemas se caracterizan por ser determinísticos y ser sensibles a los cambios dentro de las condiciones iniciales. Es sumamente importante saber que cuando nosotros hablamos de sistemas caóticos, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar algo muy minúsculo, digamos un 0,0,1 y me va a dar un resultado totalmente diferente. Lo que hace que esto sea difícil de predecir y mejore la seguridad de nuestro sistema. Aquí pues nosotros también queríamos como ejemplificar que pues un sistema caótico no sigue, no sigue el modelo del reloj, que es previsible y determinado, que siempre va a dar la misma, siempre va a dar la hora, sino que tiene aspectos caóticos. Otra parte también fundamental es el uso de atractores caóticos. En este caso, nosotros también complementamos el uso de atractores caóticos y de mapas logísticos, conociendo el mapa logístico o la función logística como una función que se repite. Aquí nosotros en la parte derecha tenemos como la animación, voy a volver a reproducir, de cómo funciona nuestro sistema. Acá nosotros vemos que el atractor lleva a que siempre el sistema se vaya hacia este punto. También es bastante importante ver cómo nosotros podemos ver esa serie temporal y su funcionamiento junto con el mapa logístico. En este caso, pues va a generar un comportamiento caótico, como lo podemos ver en la parte de la izquierda. También es bastante importante, ya después de culminados estos pasos, como es la compresión, la criptografía, pasar a la parte de la esteganografía. Vamos a definir un poco qué es la esteganografía. Básicamente, la esteganografía es la aplicación de técnicas para ocultar texto, imágenes, cosas en sí dentro de otras. Había una historia
muy antigua que contaban, en la cual decía que antes a los esclavos, en medio de las guerras, les rapaban la cabeza y debajo o en el cuero cabelludo les escribían las indicaciones del plan de ataque. Esto también es parte de esta eganografía porque dejaban que se creciera el cabello y nadie sabía que en ese instante pues él tenía un mensaje secreto para enviar. También es bastante importante definir cuáles son los aspectos o los elementos dentro de este tipo de criptografía, de esteganografía, perdón, dentro del proceso esteganográfico, como lo son el mensaje, la cubierta o el medio portador, el steg objeto y también el canal inseguro. Aquí es muy importante también tener en cuenta que nosotros utilizamos una stego clave. Esta stego clave nos va a permitir a nosotros poder ocultar y recuperar el mensaje. Una cosa innovadora que nosotros realizamos también fue aplicar los mismos sistemas caóticos que utilizamos para encriptar para realizar la esteganografía, buscando dentro del audio segmentos del mismo que nos sirvieran para poner datos o pedazos del texto dentro de ese audio. Lo que hacíamos era correr el mapa logístico e encontrar las posiciones exactas en las que nosotros queríamos ocultar el fragmento de texto. De igual forma, al momento de recuperarlo, como teníamos la misma llave, pues lo que hacíamos era recuperar esa misma información para poderla ver. Aquí también es importante ver cómo es el proceso de, de esteganografía. Lo primero que necesitamos es un mensaje, una cubierta o portador que pase por una estegofunción para que me crea así un stego objeto. Este objeto es el que me va a pasar por cualquier canal inseguro. Va a ser algo totalmente invisible para el ojo humano, como tal vez lo hayamos visto, como para poner un ejemplo, en la película del Código Da Vinci, que se puso dentro de la Mona Lisa un mensaje oculto, es algo muy similar. Después ya el estego objeto llega a una estego función inversa que utiliza la misma estego clave para poder adquirir el mensaje y poder leer. Aquí es muy importante tener en cuenta estas dos características, las cuales son el medio portador y el mensaje secreto para la continuación de nuestro proceso y de nuestro sistema esteganográfico, la cual vamos a ahondar a continuación. Entonces, como le mencionaba Juan Felipe, en este caso para el modelo propuesto, tenemos que el medio portador es un archivo de audio. Dentro de los formatos de audio tenemos dos tipos importantes, los formatos en pérdida, los cuales conservan la información original de la señal de audio, son idóneos para archivos de grabaciones originales o que aplican donde la calidad del audio es fundamental. Y también tenemos formatos con pérdida. Estos se usan para reducir el tamaño del archivo, que es indirectamente proporcional a la calidad de este. En este caso, nosotros decidimos utilizar archivos sin pérdida o sin compresión, que serían los archivos de formato WAV, ya que esto nos permitiría manipular la señal de audio en las frecuencias en donde no es perceptible para el oído humano. Dentro de las técnicas de esteganografía, para formatos de audio, encontramos múltiples técnicas como lo que serían el LSB o Least Significant Bit, el MSB, el Phase Coding o el Spread Spectrum. Nosotros decidimos utilizar dos técnicas que serían el LSB, la que te mencionaba, el del Least Significant Bit, que consiste en modificar los bits menos significativos en la muestra de audio, ya que esto tiene un impacto mínimo en la calidad percibida del sonido. La otra que decimos utilizar es el eco shading, que introduce una pequeña cantidad de eco dentro de esta misma señal con la información secreta que está codificada previamente con las fases que mencionábamos anteriormente. Esto también decidimos realizar una investigación previa, de la cual también tuvimos una inspiración que mencionamos acá, que es la que estamos mostrando en esta presentación, que es la desarrollada por Mahamat y White, en el cual combinaron también las técnicas del LSD y un sistema híbrido. En el componente del LSD logran optimizar otra técnica de encriptación por medio de binarios, de ocultamiento de una fuente binaria y logran concatenar con un sistema híbrido que cifra el mensaje usando un ciclado de bits.
Listo. También para el criptosistema utilizamos diversas herramientas. En este caso utilizamos Python, utilizamos LLM Lingua, como lo habíamos mencionado anteriormente. Utilizamos también Oyama para el manejo de modelos. También utilizamos NumPy, utilizamos SciPy, utilizamos Librosa y utilizamos Matplotlib. En este caso, Matplotlib nos sirvió para graficar, Librosa para poder entrar al audio, segmentarlo, hacer operaciones dentro de él, NumPy para separar esa señal que nosotros tenemos, SciPy para algunas métricas, Oyama también para el manejo de modelos, como lo estaba diciendo, y el LLM Lingua como modelo principal para la compresión. Ya también utilizamos, ya después de integrar todas estas diferentes herramientas, adquirimos como tal los resultados de la aplicación de nuestro criptosistema. Para esto, nosotros utilizamos este pequeño texto. Para los resultados que vamos a mostrar a continuación, utilizamos este texto de Gabriel García Márquez, Crónicas de una muerte anunciada, en el cual nosotros lo que realizamos fue pasarlo como texto inicial o como asset inicial para nuestro sistema. Listo. También la parte de resultados. Vamos a verla a continuación. Aquí vamos a ver un poquito sobre las características del equipo utilizado. En este caso, pues utilizamos una CPU de i5, en este caso, de 4 núcleos físicos y 8 procesadores lógicos y una velocidad máxima de reloj de 2.5 GHz. También utilizamos dos GPUs, en este caso la memoria dedicada de 1 GB y otra de 4 GB. Y utilizamos el sistema operativo Microsoft Windows y Linux en algunas oportunidades. Y también el equipo contaba con 32 gigas de RAM. Bueno, después de haber hecho las pruebas, encontramos que a nivel del espectrograma, la, el espectrograma que podemos ver de primeras es el espectrograma del audio original, y la segunda es del audio después de haber insertado la información. Como podemos ver en la presentación, realmente no hay cambios significativos en el espectrograma, asimismo en la forma de la onda de sonido, que es la que tenemos en la parte de abajo. No se presentan cambios aparentes a nivel de las relaciones de las gráficas. Esto también se evidencia en el espectro de frecuencia, donde la azul es la del audio original y la del amarillo es la del audio con el texto insertado. Entonces que no tiene ningún tipo de alteración en ningún componente ni ninguna parte del espectro del audio ni de las muestras. En las gráficas de amplitud versus frecuencia y las gráficas de recursos computacionales vemos que también es una técnica que tiene virtudes en donde no evidencia cambios, por más de que se le realicen diferentes tipos de pruebas, no presenta cambios significativos, lo cual nos da una robustez importante, y que a nivel computacional tampoco evidencia ningún cambio grave o importante en realizar transformaciones. No se requiere cómputo excesivo o algo por el estilo. De hecho, pues las gráficas que tenemos arriba es el uso de computación usual, respecto a cuando ya se está haciendo la transformación, no cambian en cómo se realiza el comportamiento de un computador. Listo. También tenemos, ya para evidenciar un poquito más de los resultados, tenemos la imperceptibilidad definida como la invisibilidad dentro del audio, es decir, que lo que el usuario logra como percibir o lo que estadísticamente se logra ver, si el audio cambió, si varió, si no varió, si se nota que tiene un texto diferente o incrustado dentro del mismo. Si no, en este caso, pues para eso nosotros definimos ciertas métricas y submétricas para compararlas también con otros estudios también ya enunciados a continuación. Como métricas principales tenemos la validación o la evaluación de la calidad objetiva y de la similitud. Para esto utilizamos SMSE, PSNR, distorsión, y utilizamos también correlación cruzada para comprobar la similitud de la misma. Aquí nosotros vemos, en cuanto a los otros trabajos,
que la MS, es que no se alcanza- ya, aquí, la MS, pues para nuestro trabajo fue cero, para Archiva es pequeña, para el Nazar es 7.5 a la -10, para modelos de L 0.09 y así a continuación. También vemos que en algunos trabajos se pone que es alto. En este caso también otra cosa muy importante a recalcar de nuestro sistema es que la correlación cruzada, es decir, la comparación de la similitud entre el audio modificado y el original es del 100%, lo cual es bastante interesante. Y también para continuar con este proceso de validar o verificar lo que es la imperceptibilidad, también utilizamos pruebas de hipótesis como chi cuadrado, V de Mann-Whitman, perdón, Kolmogorov-Smirnov. Para la complejidad utilizamos el cálculo de entropía. También hicimos un set de pruebas con el cual nosotros evaluábamos también la resistencia al estegoanálisis. Aquí podemos ver también los resultados de las mismas, los cuales dieron bastante iguales, lo que me parece bastante bueno. También tenemos, ya en cuanto a la robustez, aquí es importante definir la robustez como la fortaleza que tiene nuestro sistema ante ataques. Entonces nosotros utilizamos diferentes ataques. Uno fue inserción de ruido gaussiano, tomando una onda normal e insertándole ruidos por aquí y por allá. También la compresión, en este caso pues utilizamos dos tipos de compresión, compresión MP3 y compresión OGG. También el filtrado de paso bajo, que es quitarle las ondas que están muy arriba y solo pasar las de abajo. También el remuestreo y el estiramiento temporal, que pues no es nada más sino estirar la onda. También utilizamos el escalado de amplitud, la adición de eco, en este caso pues añadiéndole un eco, es como utilizar la técnica de eco hiding, pero con fines de ataque. Y también la parte de reducción de bits, donde vimos que nuestro sistema se comporta muy bien. Hay unos, como los que vemos acá, unos ataques a los que sí nuestro sistema es un poco débil, en este caso pues para la parte del remuestreo, el ruido, estiramiento, pero para el resto, que son las principales contrastadas con otros sistemas, criptosistemas, sistemas criptoesteganográficos, vemos que se comporta muy bien, logrando recuperar el mensaje al 100%. Y también tenemos ya como conclusiones y trabajos futuros. Bueno, las principales conclusiones que encontramos fue que primero pudimos lograr la realización del sistema, se pudieron unificar todas estas técnicas y precisamente por esto mismo se pudieron lograr los objetivos específicos, pudimos realizar el criptosistema de compresión de texto con redes neuronales mediante el modelo LLM-Lingua, pudimos hacer la implementación de encriptación de textos, como lo mencionábamos, utilizando la encriptación con SOR y la generación de la llave con el mapa logístico, el ocultamiento del mensaje con las técnicas de LSB y el eco hiding, y pues realizamos la evaluación, lo que nos pues, permite concluir de que es posible y es viable realizar este tipo de modelos. También, pues como conclusión, este sistema mejora la eficiencia de la inserción de la información, también reduce significativamente las distorsiones perceptibles y aumenta la capacidad de la carga. Pues que los patrones de autosimilares derivados de fractales caóticos incrementan la complejidad y robustez, lo que nos aporta en los componentes de seguridad, que responde a los desafíos actuales en seguridades digitales y la privacidad de la información. ¿Qué trabajos futuros pudimos identificar en donde a partir del trabajo que desarrollamos se puede seguir profundizando? El primero es la investigación de modelos avanzados para la compresión, lo cual pues permitiría maximizar la eficiencia en la inserción de datos. Eh, ¿Cómo podemos explorar el uso de algoritmos de aprendizaje automático para mejorar las técnicas de esteganografía y criptografía? También se puede investigar en cómo esta técnica eh, puede ser usada en entornos emergentes como lo que es el IoT o computación en la nube.
Y por último, se puede explorar el impacto de las tecnologías de las comunicaciones seguras en el comportamiento de usuarios y su confianza en interacciones digitales. Por último, tenemos la bibliografía y las referencias que utilizamos. Y pues ya si tienen alguna duda o inquietud, este sería el espacio para que nos lo comunicaran. También nosotros queremos agradecer a todos por la participación, por la atención prestada, también darle gracias a nuestras directoras, en este caso a Daisy, a la profesora Isabel, a todos los que han estado pues también en nuestro proceso de formación académica y personal. Muchas gracias a todos y pues quedamos atentos a todas las preguntas que quieran realizarnos. Sí, mire, yo tendría unas dos preguntitas. La primera sería, a ver si me pudieran ampliar un poquitico el proceso de esteganografía de, de Eco, Eco Heavy, por favor. Ah, ok, bueno, el proceso de Eco- esteganografía basado en eco-hiding básicamente se fundamenta en la adición de eco dentro de una onda de audio. Esta adición de eco lo que va a permitir es que como yo tengo la capacidad de crear en sí el eco que yo quiera, pues yo voy a poder añadir bits por ahí perdidos, digamos, en la parte donde más haya eco, donde yo la quiera poner, los bits que van a contener como tal el mensaje. Esta técnica es bastante interesante. De hecho, también se utilizan otro tipo de técnicas como la de generación de una onda completa, lo que hacen, o bueno, otra técnica que nosotros vimos también como súper interesante en el momento que estábamos revisando toda la bibliografía, fue la de la que ponían una red neuronal como tal a generar todo el audio y lo generaban supremamente igual al anterior. Y lo que hacían era, como ellos tienen el poder de generar cualquier audio que ellos quieran y cualquier señal que ellos quieran, pues lo que hacían era incrustar por allí bits donde van a tener el mensaje como tal. En este caso, pues el mensaje secreto que se quiere pasar por el canal inseguro. Gracias. Sí, y mi otra pregunta sería, si me pueden ampliar un poquito, por favor, lo que es lo de trabajos futuros, o sea, lo de algoritmos para lo de algoritmos o el trabajo en la nube y el medio, y ¿cómo se llama este IoT? Sí, Internet de las cosas, sí, señor. Ah, ya, ese, por favor. Si algo está. Mm, Bueno, en la computación en la nube, pues todos sabemos que ahorita actualmente la información, tanto de procesamiento, infraestructura o almacenamiento, se almacena en la nube. Estas técnicas combinadas, tanto de utilizar redes neuronales para comprimir información, ocultar información o encriptar, que las integramos en una sola, nos permiten agregarle un componente de seguridad, que pues eso también era como el énfasis que hicimos al inicio. Ahorita hay mucha información que puede inclusive en los ambientes en donde creemos que están seguros, que es la mayoría es en la nube, realmente no es tan seguro como lo vimos en las noticias. Hay un montón de ataques que actualmente están dejando nuestra información expuesta, información como fotos personales, audios, inclusive audios de WhatsApp. Entonces, en estos ámbitos es donde creemos de que eh, en donde ya hay herramientas que se están utilizando, este tipo de sistemas tienen un gran impacto, tienen es relevante que se empiece a utilizar y se empiece a mencionar este tipo de tecnologías para el uso diario y que pueden terminar protegiendo o siendo cruciales inclusive en temas como la guerra actual de Ucrania, por así decirlo, en temas de seguridad de la información. Y en el IoT también como pues el IoT son sistemas que están captando y enviando información de todo tipo de componentes de IoT, o sea, como microsensores, eh, también nos ayudan a ocultar información que puede ser sensible porque nuestra información de estos sensores que pueden estar, bien sea en nuestras casas con domótica, eh, puede ser expuesta. Entonces, utilizando técnicas como estas, podemos proteger la información de que nosotros como usuarios comunes, como personas naturales, estamos exponiendo en medios tecnológicos que son de alta relevancia y que pues, nos ayudan a facilitar la vida.
Gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, yo creo que si no tenemos más duda, entonces daríamos por terminada la presentación del proyecto de grado. Sí, muchas gracias. Vale, gracias. Si ustedes quieren, muchachos, nos esperan. Nosotros nos reunimos en otro link con el profesor César y con la profe Isabel y ya regresamos, ¿vale? Listo, vale. César Vale. te mandó al WhatsApp el link del otro, ¿vale? Bueno, listo. El Ya, del bueno. grupo de complejidad. En el del grupo de complejidad nos reunimos, ¿vale? Listo. Espérate, entonces ya te lo... Tú ya tienes ese link, César, en el correo. Pero espera, no, porque entonces me quedaría entonces más fácil, o no sé, o si, entonces para conectarme, para no salirme de esta reunión, entonces conectarme por el WhatsApp, con el Bueno, celular. listo. Ya Ok. te la paso por el WhatsApp. Cierra el micrófono de esta reunión y ya nos... Exacto, por el eso WhatsApp. sería. Listo, perfecto. Ya te mando por el WhatsApp el link. Listo, muchísimas gracias a todos también. Voy a detener la grabación por si acaso. Bueno, muchas